después de decir, no resistas al que es malo, dice, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es un mandamiento que ha sido muy malentendido, que ha sido mal utilizado, algunos para abusar de otros y otros para permitir que les hagan abusos de todo tipo. Tenemos siempre que considerar la Biblia, la enseñanza de Jesús en el contexto. Tenemos siempre que ver el mandamiento en el contexto. No lo podemos sacar de contexto y utilizarlo para nuestro beneficio o utilizarlo como un pretexto o una excusa. En este caso, es un mandamiento que ha sido muy malentendido y muy mal usado, y algunos dicen, no, yo no me hago cristiano porque pues me van a humillar todos y pues tengo que dejarme y no tengo que hacer nada. Recordemos que el mismo Jesús, cuando fue abofeteado por un alguacil, el alguacil de Anás, que era suegro del sumo sacerdote, protestó. El suegro del sumo sacerdote, que no tenía ninguna autoridad judicial ni espiritual, le hizo una pregunta, le preguntó ¿dónde están tus discípulos? Y le preguntó acerca de su doctrina. Jesús guardó silencio respecto a sus discípulos, pero en cuanto a su doctrina le dijo, yo públicamente he hablado en el templo, ¿quieres saber lo que yo enseño? Entonces pregunta a aquellos que me han oído. Y entonces el alguacil, obviamente, con la venia, con la autorización de su patrón, de su jefe, le dio una bofetada. Y entonces Jesús no puso la otra mejilla, él simplemente le dijo, si he testificado mal, di en qué hablé mal, y si no, ¿por qué me golpeas? Otro caso es el de Pablo. Pablo, antes Saulo, había sido un perseguidor, había sido un instrumento en manos del sumo sacerdote para perseguir y maltratar a los cristianos, pero se convierte y de Saulo se convierte en Pablo y de pronto lo están juzgando, pero Pablo ya no veía bien, porque ni siquiera se dio cuenta que habían fariseos y saduceos, simplemente vio el concilio, dice mirando fijamente, algunas versiones dicen mirando borrosamente o mirando con dificultad. Entonces él se pone de pie y expresa esto, yo hasta hoy he vivido con una conciencia limpia delante de Dios. El sumo sacerdote que estaba enfrente de él se ha de ver sorprendido porque era el instrumento del mal del sumo sacerdote y le pareció posiblemente un cinismo, un descaro, el que Pablo se pusiera de pie a decir yo nunca he hecho nada malo en mi vida, siendo que él trabajaba para el poder en ese tiempo a fin de maltratar y encarcelar y hacer daño a los cristianos. Entonces el sumo sacerdote mandó que le dieran una bofetada a Pablo. Pablo se da cuenta de quién le manda a dar la bofetada y no pone la otra mejilla, protesta y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, que es una maldición muy fuerte, significa en esos tiempos, Dios te va a tomar con su mano y te va a embarrar en la pared hasta que seas parte de la pintura. Alguien le dice ahí al sumo sacerdote de Dios injurias y él dice, no sabía yo que era el sumo sacerdote, porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No puso la otra mejilla, sin embargo, cuando Jesús fue a la cruz, se dejó golpear, se dejó latiguear, se dejó abofetear, se dejó escupir. Cuando Pablo echó fuera el demonio de una mujer que adivinaba y lo encarcelaron, también se dejó golpear. ¿Qué significa entonces este mandamiento? Significa, simple y sencillamente, que cuando es por causa del Evangelio, pongamos la otra mejilla. Jesús no está diciendo que dejemos que nos pisoteen, sino que en el contexto es que cuando seamos golpeados por su causa, por el Evangelio, entonces debemos poner la otra mejilla y estar dispuestos a sufrir y a morir por el Evangelio. Cuando es por su causa, dejémonos, porque ese es el mensaje, esa es la esencia de este mandamiento.